Cara a cara, de Tobias Wolff. Virginia le conoció en una exhibición de fuegos artificiales. Pensando en ello más adelante, esa parte fue divertida. La habían ido preparando. No es que nadie se propusiera realmente prepararla, pero eso fue lo que sucedió. El niño, por ejemplo, había dejado de hacerle preguntas tales como ¿dónde está papá? ¿Por qué papá ya no vive con nosotros? En cambio, últimamente le había dado por hacer dibujos, inmaduros, teniendo en cuenta su edad, con figuras de cuerpos pequeños y redondos, y grandes soles con largos rayos amarillos como radios. Todos los dibujos representaban lo mismo, un hombre y una mujer, con un niño entre ellos, cogidos de las manos y muy sonrientes. Ricky le dijo, ¿por qué no dibujas otra cosa? Pero él se negaba. Por esta y otras razones, la profesora había empezado a mandarle a Virginia unas extrañas notas. Los vecinos de Virginia, Ben y Alice, también habían contribuido. Alice no paraba de repetirle que en el fondo era una suerte que su marido la hubiese dejado. Ahora eres libre, Encanto, decía Alice. Puedes encontrar a alguien agradable. Virginia tenía que reconocer que su marido no era ninguna maravilla, pero cuando se marchó, sin decir una palabra, la dejó destrozada y no le apetecía mucho salir con hombres. Además, el niño la tenía muy ocupada. Sin embargo, cada vez que Alice hablaba de su listísimo primo de Everett, Virginia se descubría escuchando. Alice siempre se refería a él como el pobre Robert, y Virginia deducía que había sufrido alguna desgracia grave. A finales de junio, Alice le dijo que su primo iría con ellos a ver los fuegos artificiales en Green Lake e invitó a Virginia y a su hijo a acompañarles. Virginia sospechó que se proponía algo, pero Alice ya le había hablado a Reed de los fuegos y él estaba empeñado en ir, así que aceptó. ¿Por qué no? Pensó. Probablemente podría ayudar más al niño si dejara de sentirse tan mal todo el tiempo. Por lo que Alice le había dicho de Robert, Virginia esperaba encontrarse con un hombre distinguido, seguro de sí mismo, lleno de opiniones, que era improbable que se interesase por ella. En realidad, era tímido y cortés. Cada vez que alargaba la mano para coger un cigarrillo, le ofrecía uno a ella, incluso después de que ella le dijera que no fumaba. Le preguntó muchas cosas sobre ella, aunque miraba hacia otro lado cuando preguntaba. Robert tenía los párpados caídos y abundantes rizos castaños. Un leve olor acre emanaba de su persona, como el olor de una habitación recién pintada. Llamaba a Reed patas locas, y antes de que llegaran a Greenland ya le había prometido que le llevaría a pescar. Siempre que a tu madre le parezca bien, a lo mejor hasta se anima a venir con nosotros, añadió, mirando por la ventanilla. Ya veremos, dijo Virginia. Justo cuando empezaron los fuegos, fue al aparcamiento con Robert para coger una ensalada de patatas. Caminaron juntos sin hablar. Finalmente Virginia rompió el silencio. Alice dice que fuiste a la universidad. Él asintió. Por algún tiempo, en Michigan. ¿Qué estudiaste? Matemáticas, principalmente. Iba a ser ingeniero, pero no terminé. Eso debe de ser duro. Fue hace mucho. Al mal tiempo, buena cara, dijo riendo. Quiero decir que las matemáticas deben de ser difíciles. No demasiado. Saqué casi todo notables y algún aprobado. Cogieron la ensalada de patata del coche y echaron a andar de regreso. Solo veían algo cuando estallaba una gran bengala o cohete. Robert la cogía tímidamente del brazo cada vez que tenían que sortear algo. Una vez casi tropiezan con una pareja que estaba tumbada debajo de una manta. Entonces estalló una bengala en etapas descendentes, con un gran resplandor al final, como un signo de exclamación, y vieron a la pareja moverse al unísono.
Robert apartó la mirada rápidamente. Virginia pensó que lo hacía porque no quería azorarla diciendo algo al respecto. No se le ocurrió hasta mucho después que había mirado hacia otro lado porque él mismo se sentía azorado. Así que vives en Everett, dijo ella, en las afueras. ¿Qué haces allí? Robert titubeó. Soy pintor de brocha gorda. Se volvió y la miró a la cara por primera vez. Estaba sumergido en las sombras y Virginia solo veía claramente sus dientes, que subían y bajaban mientras hablaba. Tal vez podría venir a verte alguna vez. ¿Desde Everett? Sería muy complicado, ¿no? No me importaría, dijo él. De verdad que no. Cuando volvieron, Virginia se sentó en el suelo al lado de su hijo. Ricky estaba tumbado de espaldas, mirando los fuegos artificiales, velas de Alaska, estrellas, banderas norteamericanas, cada estallido más deslumbrante que el anterior. La cara del chiquillo cambiaba de color por el reflejo de los cohetes. Robert la llamó a menudo después de esa noche. Generalmente iban a casa de Ben y Alice y bebían y bromeaban. Cuando no iban allí, Robert les llevaba a ella y al niño al cine, una vez a un partido de béisbol. Siempre se comportaba correctamente. Le ayudaba a ponerse el abrigo, le abría las puertas y andaba por el lado exterior de la acera. Cuando se despedían, la miraba fijamente a los ojos y le apretaba la mano con una intensidad furtiva, casi ilícita. Pasó más de un mes antes de que fueran solos a ninguna parte. La llevó a cenar a un sitio que se llamaba Enríquez, donde todos los camareros eran extranjeros y había un violinista. Robert leyó la carta y le habló de los vinos. Me gusta comer bien, le dijo. Es mi única debilidad. Virginia lo había adivinado. No es que Robert estuviese gordo, exactamente, más bien rechoncho. Después de cenar, él sacó un gran cigarro puro de un tubo de metal y quemó la punta sobre la vela, mientras le explicaba cómo había que fumar un puro verdaderamente bueno. Hay que respetarlo, dijo, casi como a una persona. Llamó al violinista para que se acercara y le pidió que tocara lágrimas húngaras y un par de piezas más. El violinista cerró los ojos y sonreía para sí mientras tocaba. Virginia se removió en su silla y jugueteó con la servilleta. No podía encontrarse con los ojos de las personas de las otras mesas que miraban hacia ellos. Clavó la mirada en Robert, el cual a su vez miraba la punta de su cigarro. Le dio al violinista un billete de $20. 20 pavos no es mucho, si lo piensas. Fíjate en todo lo que tienes que estudiar y practicar. Virginia sintió. Tu marido se calló, esperando, supuso Virginia, a que ella le dijera su nombre. No dijo nada. ¿Por qué os separáis? Virginia le miró un momento. No nos separamos. Me dejó. Eran palabras duras. Habría sido más fácil decir, oh, decidimos tomarnos vacaciones el uno del otro. Pero cuando la gente le decía cosas así a Virginia, ella les compadecía y no quería que nadie se compadeciera de ella. Sin embargo, se sintió avergonzada. ¿Qué te dejó? Robert miró ceñudo su cigarro. ¿Por qué? No lo sé. ¿Dónde? Tampoco sé dónde fue. Hace ya casi un año. Puede que no te dejara. Puede que le sucediera algo. Me dejó. Háblame de él. Comenzó titubeante. Luego, viendo que las historias sobre su marido fascinaban a Robert, continuó contando más y más. Aunque él se reía de una forma que no le gustaba, al menos se reía. Y ella también. Entre dos historias, le preguntó, Tú has estado casado, ¿verdad? Él asintió. ¿Cómo lo sabes? Me lo contó Alice. ¿Cómo era tu mujer? ¿Quién? ¿Florence? No sé. Robert se levantó y buscó su cartera. Te traeré el abrigo. ¿Quieres ir al cuarto de las niñas o algo así? No volvieron a hablar
excepto frases corteses, hasta que él paró el coche delante del edificio donde ella vivía. Puso el brazo sobre el respaldo del asiento de Virginia. Ella trató de relajarse. Robert había dejado el motor encendido y lo limpiabrisas funcionando. Robert la besó. La besó durante mucho rato, y en mitad del beso ella abrió los ojos y vio que los de él estaban abiertos y asustados. Permanecieron abrazados unos minutos. Estaba pensando, dijo Robert en voz baja. ¿Qué? Se apartó para mirarle. ¿Qué pensabas? ¿Tú crees que le caigo bien a patas locas? Sí. ¿Seguro? Seguro. Supongo que a veces echará de menos a su padre. A veces, muchas veces. Un niño de su edad necesita un padre. Robert se movió bruscamente, dándose en el codo contra el volante. ¿Has estado en Vancouver? ¿En Vancouver? No. Estaba pensando que tal vez podríamos irnos allí este fin de semana para conocernos mejor. Se inclinó hacia Virginia hasta que quedaron cara a cara. Le miró y se preguntó qué vería él cuando la miraba a ella, si veía su propia vida escapándosele. Él había dejado de respirar, o eso parecía, tan silencioso estaba. Los limpiabrisas seguían moviéndose de un lado a otro. De acuerdo, dijo ella. Muy bien, ¿por qué no? El hotel era viejo y deteriorado, pero tenía una habitación grande con chimenea. Virginia saltó sobre la cama y comentó lo blanda que era. No lo dijo con ninguna intención, pero Robert se ruborizó. Él ajustó las persianas, luego sacó su ropa de la maleta, la volvió a doblar y la guardó en la cómoda. Habló de lo cara que era la habitación, comparado con lo que le había costado 3 años antes, cuando vino con el club de caza de Everett. En la cena, Robert bebió mucho vino, y lo que fuera que parecía preocuparle, desapareció durante un rato. Le contó a Virginia una excursión a pie que había hecho y que pensaba que al niño le gustaría hacer algún día. Ella alargó la mano y tocó la suya. Eres una buena persona, dijo. Él frunció el ceño. ¿Te ocurre algo? Preguntó ella. Supongo que querrás subir a la habitación, dijo, mirando a Virginia. No especialmente, como tú quieras. Había pensado en tomar una copa en el bar. No tienes por qué acompañarme. Probablemente estás cansada. Un poco, pero una copa parece buena idea. Virginia pensó que él quería beber algo antes de acostarse, para relajarse después de conducir largas horas. Cuando él pidió el cuarto whisky, comprendió que pensaba pasarse la noche bebiendo. Tuvo la impresión de que quería librarse de ella o emborracharla hasta que cayera bajo la mesa. Era probable que tuviese algo en mente. Creo que me voy a ir a la cama, dijo ella finalmente. Ve, yo subiré dentro de un momento. Virginia subió, se bañó y esperó a Robert en la cama. Tenía un despertador de viaje con las manecillas luminosas. Vio cambiar la hora 2 veces antes de oír la llave de Robert en la cerradura. Entró de puntillas, con los zapatos en la mano, y se paró junto a la cama, mirándola. ¿Virginia? Murmuró. Ella permaneció inmóvil. No respondió, porque intuyó que él no quería que lo hiciera. Robert dejó los zapatos debajo de la cama y se desnudó sin hacer ruido. Se metió entre las sábanas y se acurrucó en el otro extremo de la cama. Virginia se preguntó qué debía hacer. Finalmente decidió no hacer nada. Tal vez se pondría furioso si descubriera que estaba despierta. Era posible que él se encontrara mejor por la mañana. Se preguntó en qué se había equivocado. Justo después de amanecer, Virginia se despertó sobresaltada y notó la mano de Robert en su pecho. Lo apretaba suavemente. Ella se sorprendió y lo miró. Él estaba de lado, de cara a ella, con los ojos cerrados. Movió la mano a su otro pecho. Lo apretó durante un rato, luego la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. Robert,
Él no contestó. Sin abrir los ojos, empezó a besarla en los hombros y en el cuello. Ella deseó que no la besara en la boca. Se puso encima de ella y metió las piernas entre las suyas. Robert, repitió ella, pero él no parecía oírla. La obligó a separar las piernas. No duró mucho y fue doloroso. Robert se apartó y se volvió de espaldas. Momentos después suspiraba en sueños. Al principio, Virginia deseó asesinarle. Después de un rato, decidió tratar de comprenderle. Tomó un baño largo. Cuando salió del cuarto de baño, Robert estaba sentado en el borde de la cama, totalmente vestido, estudiando un plano de Vancouver. Sonrió y se levantó. Buenos días, dijo. Ella hizo un gesto con la cabeza y esperó. Después de lo que había sucedido, esperaba que él dijera algo. Él dejó el plano y señaló hacia el cuarto de baño. ¿Has terminado ahí? Sí. Las mujeres. Meneó la cabeza. No sabía si estabas bañándote o habías ido a nadar. Si querías entrar, podías haber llamado a la puerta. No te preocupes. La besó ligeramente en la mejilla al pasar junto a ella. No salió hasta que ella estaba ya vestida. Vaya, qué guapa estás, dijo, frotándose las manos. Virginia no fue capaz de mirarle. En honor tuyo. Pasearon por Vancouver durante toda la mañana. Robert le iba leyendo cosas de una guía turística. Es mejor que ir en uno de esos autocares, le explicó. Y además, así no tenemos que soportar a un montón de gente de Dios sabe dónde. Comieron en una cafetería en la que él se había fijado antes y luego fueron al cine. Virginia nunca había estado en el cine de día, al menos no desde que era pequeña, y se sentía incómoda. La mayoría de los espectadores eran hombres maduros. Cuando terminó sus palomitas de maíz, Robert le cogió la mano y la apretó. Luego empezó a acariciarle la cara interna del muslo. Por favor, Robert, murmuró ella. Aquí no. Él se apartó. ¿Cómo? Virginia tuvo la impresión de que él estaba dispuesto a negar que la hubiera tocado. Meneó la cabeza. No, nada, dijo. Es una lástima que Patas Locas no esté con nosotros. Robert bebió un sorbo de su Pepsi. Le gustaría esta película. Vámonos, Robert. ¿Qué te pasa? Quiero irme. Se levantó y se dirigió a la salida. Le esperó en el vestíbulo. Robert compró otro paquete de palomitas al salir y le ofreció a ella. Virginia negó con la cabeza. Caminaron por la calle en dirección a un museo forestal. Esa noche, durante la cena, Virginia le preguntó acerca de su matrimonio. Ella le había contado más cosas sobre su marido en el viaje y él se había reído de la idea que su marido tenía del estilo, la buena vida y sus propias posibilidades. Virginia había descubierto por qué le desagradaba la risa de Robert. Era una risa de superioridad. Su marido era ridículo, pero no mucho más que la mayoría de la gente. El caso era que Robert se había permitido ciertas libertades con su pasado y ella quería algo a cambio. Pero Robert no paraba de hablar de sus antiguas novias. Espero que no te moleste, dijo. Es agua pasada. Le contó que todas estaban locas por él, pero había tenido que romper porque no le parecían la persona adecuada. La mayoría de ellas eran de familias ricas y distinguidas, hijas de coroneles y de fiscales. Uno no puede venderse barato, dijo. Hay que esperar a que llegue la señorita indicada, o el señor indicado, sonrió, según sea el caso. Háblame de tu mujer, dijo Virginia. Robert puso mala cara y miró fijamente su vaso. Florence era una puta. ¿Qué quieres decir, Robert? ¿Ya me entiendes? No, no te entiendo. ¿Se iba a la calle y se vendía a los hombres? ¿Por dinero? Robert se encogió de hombros. Era una aficionada. Tenía que regalarlo. Casi sonrió de su propio chiste. Debería haberle hecho caso a mi tía, continuó.
ella se dio cuenta de cómo era Florence la primera vez que la vio. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? Virginia esperaba que él contestara que se había casado por amor. Tuve que hacerlo, sonrió. Ya sabes lo que pasa. Entonces tienes un hijo. Él negó con la cabeza. Tuvo un aborto. ¿Dónde está Florence ahora? No lo sé. Supongo que seguirá en Detroit. Ni lo sé, ni me importa. ¿Estás sola? No. Consiguió que el tipo se casara con ella. No me preguntes cómo. ¿Qué tipo? El tipo con el que tonteaba. ¿Había solamente uno? ¿Un solo hombre? Uno que yo supiera. Pero dijiste que era una puta. Robert frunció el ceño y se le hincharon las aletas de la nariz. Resopló suavemente. Las mujeres sois, dijo. Virginia sintió miedo, no de que Robert le pegase, pero sintió miedo. Además, ¿por qué hemos empezado a hablar de Florence? Dijo Robert. Que se vaya al infierno. Se levantó. Vamos a tomar una copa. No quiero beber más. Ve tú, si quieres. Él la acompañó al vestíbulo y esperaron el ascensor sin hablar. Se acercó un poco a ella, mirándola a la cara, y ella pensó que quería besarla. Parecía triste. Tal vez su mujer había sido una puta. Virginia deseaba creerlo. Se echó ligeramente hacia adelante, dispuesta a recibir un beso, pero de repente él miró al suelo y se puso a revolver en el bolsillo. Toma la llave, dijo. Ella notó el rubor en sus mejillas, cogió la llave. Hasta luego, dijo él, y se dirigió hacia el bar, balanceando los brazos. Virginia estaba durmiendo cuando Robert entró. Solo notó su presencia cuando él se puso encima de ella. Por un momento no supo dónde estaba ni qué sucedía. Luego se sentó y le empujó. No recordaba haber gritado, pero es posible que lo hiciera porque Robert se levantó de la cama de un salto y se puso a mirar a su alrededor. Jesús, dijo, ¿qué pasa? Oh, Robert, se frotó los ojos tratando de no llorar. Por favor, no hagas eso. ¿Que no haga qué? Oh, Dios. Ella se tapó la cara con las manos. Robert se sentó en la cama. No te gusto, ¿verdad? Claro que sí. Estoy aquí, ¿no? No me refiero a eso. Quiero decir en la cama. Ella le miró, encogido por el frío de la noche. No, no de esa forma. No cuando estoy durmiendo. Él asintió sombríamente. Lo que tú digas, murmuró. Ninguno de los dos durmió bien. Virginia era consciente de lo desgraciado que se sentía Robert. Se ablandó. Por la mañana se volvió hacia él y empezó a frotarle la espalda. Tenía que hacerlo. Le dio masaje en la espalda, en el cuello, en los hombros. Cuando le tocó las piernas, él se puso rígido. Luego apartó las manos de ella y se dio la vuelta. De acuerdo, dijo, y le tendió los brazos. No, Robert, hemos terminado. Quiero volver a casa. Hablaron poco durante el viaje, hasta que al llegar a lo alto de una colina, vieron un lago en el fondo del valle. Vaya, dijo Robert, qué cosa más bonita. Sí, ciertamente. Cuando veía cosas así, continuó él, deseaba tener a alguien con quien verlas. Miró a Virginia y se rió. Ella comprendió que él sufría. Le tocó la mano. Te entiendo, a veces es malo estar solo. No me quejo, dijo él. Me las arreglo bien. Para los hombres es diferente que para las mujeres. En cuanto una mujer se queda sola, empieza a buscar a alguien. Los hombres también. Robert apartó su mano de la de Virginia. Algunos hombres, dijo, es natural, Robert, de veras, todo ello. No hay de qué avergonzarse. Él la miró con repentino pánico y ella comprendió que en ese momento estaba decidiendo estar solo siempre. Salió de sí misma, se volvió enorme en su compasión por él. No renuncies, Robert, no renuncies,
solo porque conmigo no ha salido bien. Hubiera querido decir más, pero él ya la había dejado, había regresado a su herida, ejerció su piedad sobre él. La carretera se deslizaba bajo los neumáticos. Virginia miraba ávidamente hacia adelante. Pobre Robert, pensó.